Que ofrece una editorial sevillana, Escribalia, escribir la biografía de personas y empresas normales y corrientes, como nosotros. Sus fundadores nos acompañan esta mañana, son Luis Miguel Rufino, muy buenos días. Buenos días. Y Macarena Oviedo, muy buenos días. Buenos días. Lo primero, ¿cómo se os ocurrió esta idea? Bueno, pues porque la madre de Luis Miguel era una persona muy... que tenía muchas historias que contar, muy simpática, siempre estaba contando historias de cuando ella era pequeña, la guerra, no sé qué. Entonces pensamos, oye, es que es para escribir un libro, justamente lo que tú decías, ¿no? Entonces se nos ocurrió y bueno, como tenemos la afición de la literatura y tal, pues pensamos que este era un producto para nuestra editorial. La editorial comenzó en marzo de 2016, o sea que no tenéis todavía ni siquiera un año, pero sí, ya habéis publicado 5 libros. Aquí tenemos algunos de ellos, biografías, la mayoría, aunque también hay libros dedicados a empresas. A ver, les llamas, Luis Miguel, cofres de los recuerdos a libros como estos. Es que realmente lo que decía Macarena es totalmente cierto, es decir, hay siempre una o varias personas en la familia, en el caso de las empresas, pero vamos a centrarnos en la familia, que tienen toda esa memoria, la memoria histórica de la familia. Pero esas personas indefectiblemente un día se van, se van y se llevan los recuerdos con ellas. Nuestra idea es precisamente evitar que se lleven todos los recuerdos, sino que haya algunos de ellos que queden reflejados en un elemento físico, no en un ordenador, en un archivo digital, sino en una estantería con una buena edición, bien editados en todos los sentidos y que eso esté allí dentro de 30, de 40 años, de tal manera que tus hijos, tus nietos puedan cogerlo de la estantería y decir, mira, mi abuelo fue talabartero en Aracena en el siglo XIX y es una realidad, es decir, que esa memoria no se pierda, ¿no? Y es una edición con mucha calidad, por cierto. Además, en el libro, en la historia que contáis, en esa obra literaria que creáis, también hay fotografías de la familia. Sí. Sí, es muy importante eso porque normalmente las fotografías son una parte importante de los recuerdos, pero las fotografías hay que tratarlas porque suelen estar deterioradas o no suelen ser de mucha calidad. Nosotros en el libro incorporamos, lo trufamos, la historia la trufamos con todas las fotografías que podemos, donde se trata cada fotografía con Photoshop adecuadamente para mejorarlas y revivirlas, vamos a decir, y sobre todo procuramos poner pies de foto más amplios de lo normal, que el pie de foto explique ya en sí mismo una pequeña historia. ¿Y cuál es vuestra técnica de trabajo? ¿Cómo hacéis para compilar toda la información? Bien, lo que hacemos es grabamos a las personas de la familia que puedan contarnos cosas, ¿no? Las personas mayores o incluso, en fin, muchas veces hay una tía, una hermana, una prima que nos va... Entonces todo esto lo vamos grabando a cada una de las personas en varias entrevistas personales. Y luego con eso vamos creando la historia, la vamos escribiendo. Una vez que la tenemos escrita, se la damos a la familia, a las personas que estén encargadas o lo que sea, y ellos la revisan porque muchas veces, bien, hay cosas que se cuentan, pero que cuando se ven sobre el papel... de familia que salen exacto, exacto. Cuando se ven sobre el papel, pues a veces hay que tratarlos con un poquito de delicadeza, ¿sabes? Entonces, bien... nosotros procuramos siempre darle un tinte amable, un tono amable a las cosas delicadas, ¿no? Pero, en fin, de todas maneras la familia lo revisa y una vez que está revisado y está tal, pues se manda a la imprenta y ya se edita, se le mete, claro, toda la documentación, incluso hacemos un pequeño árbol genealógico, bueno, hasta donde tengamos noticias o incluso hacemos una pequeña investigación, si podemos. Pero no sois detectives privados. No lo somos, exacto. Sois escritores, además. Exacto. ¿Y qué género literario utilizáis para escribir la historia de esa familia? Contamos lo que nos cuentan. Entonces, según cómo nos lo cuenten, y si no nos queda suficiente claro, lo preguntamos por el tono que se le quiere dar al relato. Puede haber un relato más serio, digamos, más culto, entre comillas, puede haber un relato más humano, más simpático, más del día a día. Es un poco lo que nos pida. Por ejemplo, si hacemos una biografía de empresa, muchas veces las biografías de empresa no son más que la biografía de la familia que está detrás de la empresa. Entre el 80 y el 90% de las empresas andaluzas, españolas, son familiares y lo que tienen detrás es una historia familiar, ¿no? Con todo lo que ello conlleva en una empresa. Entonces, dependiendo de cuál sea el tono que quieran los clientes, quien quiera que nos encargue la obra, porque hay veces que no es una persona que quiere que contemos la historia de su familia, sino a lo mejor son 7 hermanos que se ponen de acuerdo para contar la historia, que además, desde el punto de vista de los gastos, pues siempre si se reparte entre 7 es mucho más cómodo que si lo paga uno solo, ¿no? Y bueno, eso, nos adaptamos a lo que nos pidan.
Lo que sí procuramos es que esté escrito excelentemente, es decir, que la prosa sea excelente, la estructura sea excelente, el ritmo sea excelente, etcétera. Para vosotros como escritores, desde luego, es un desafío, porque cada vez os afrontáis una historia nueva, completamente diferente, con unos mimbres que no elegís vosotros, sino que os lo dan. Sí. Una última pregunta, estos libros no se venden. No están en las librerías, son de bibliotecas privadas de cada familia, ¿no? Efectivamente, hacemos una tirada adaptada a la familia, que en algunos casos es de 50 y otros casos es de 30. Raramente, en fin, cuando es una empresa ya sí que son tiradas un poquito mayores. ¿Y cuánto cuesta el encargo, Macarena? Bueno, depende. Podemos empezar a hablar entre 2.500 y 3.000 euros con una tirada de unos 20 ejemplares. Según la investigación que tengáis que hacer. Según la investigación y según el volumen. Es decir, no es lo mismo un libro de 100 páginas que uno de 250. O sea, depende del volumen. Eso es. Y también depende de la encuadernación final. Es decir, nosotros podemos hacer desde un producto, digamos, como lo que se puede ver en una librería de una novela normal, en cartulina y tal, hasta un producto con una portada artesanal, que hay unas artesanas que colaboran con nosotros, que hacen unas portadas con un diseño muy cuidado. En fin, claro, todo por eso varía un poco en función de lo que nos encarguen. Libros de la familia de uno mismo y además a la medida de uno mismo, al gusto de uno mismo. Efectivamente. Eso es lo que ofrece Escribalia. Exactamente, es un producto artesano, hecho a medida y muy exclusivo. Muy bien, pues Luis Miguel Rufino, Macarena Oviedo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Vosotros. Gracias a vosotros. Y suerte con la empresa. Muchísimas gracias. Buenos días. Esta mañana nos deja, además de esta que acabamos de conocer, otras curiosidades, Blanca. Sí, esta vez la encontramos en la propia naturaleza, que parece un pozo sin fondo.